Poderosos del Señor, mis hermanos. Hoy es día viernes, seguimos con el estudio del libro de los Hechos. ¿Qué crees que en la mañana, mi hermano? Ya toda la semana he estado escuchando las predicaciones anteriores. Ay, hermano, no es por nada, pero qué deliciosas predicaciones nos ha regalado, ¿eh? Qué deliciosos mensajes. Digo, a los que les gusta la palabra, lo sienten delicioso. Yo oigo, porque no me oigo, soy yo, no, escucho lo que Dios está hablando en su palabra. Qué delicioso. Entonces me alimento realmente con su palabra, y yo digo, le voy a empezar a escucharlas todas otra vez. Escucho las predicaciones, y siempre lo primero que hago es intentar convertirla para subirla luego, y que podamos deleitarnos por si hay alguna parte que nos habló, pues que la volvamos a escuchar, o si no, pues para simplemente grabar las partes que a veces son realmente interesantes, ¿no? Y que nos hacen sentir fortalecidos. Entonces, es interesantísimo, mi hermano, el libro de los Hechos. Había una persona que se me acercó en la semana y me dijo: pastor, ya no me ha mandado prédicas ni devocionales. Antes yo hacía un devocional diario y se los mandaba a muchos de los contactos, a los que quieren. Entonces, ya no he hecho devocionales, ¿verdad? Ya no he visto que me manden ni nada. Le digo, no, ¿qué crees? Que he estado muy ocupado ya últimamente, le digo, y me enfoco mucho en la palabra. Entonces, bueno, me dice, no, pues ¿qué cree? Que he tenido esto y lo otro, me ha pasado esto, he pensado eso, he pensado aquello y lo otro. ¿Y qué crees? Que eso me dio tanto gusto, porque te das cuenta que a veces tú le predicas a una persona y quieres que inmediatamente el empiece a dar fruto, que crezca. No, hermano. ¿Quién dice que Apolos? Dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? En su tiempo. La obra es de él, es el del poder, hermano. La palabra es la de él. Entonces, a mí me da mucho gusto que es una familia. Entonces, he escuchado cosas que son duros de corazón, que son enojones, y yo dije, ay, Dios mío. Entonces, yo me gozaba cuando me estaba diciendo. Entonces, quiero aprender más de la palabra, más que estas personas viven hasta allá, por el trabajo ya en Reforma. Le digo, síganos en la página, todas las prédicas que aquí se dan, las subimos, y eso que me está contando usted, a usted le caería muy bien escuchar todas las enseñanzas del libro de los Hechos. Y le mandé el capítulo 1, digo, conforme vaya teniendo tiempo, sígale del 1 así la 2, que las tengo en orden. Le digo, entonces sígala, va a ver que Dios le va a clarificar su mente y va a poder entender más cosas. Entonces, gloria a Dios, porque parece que no, mi hermano, pero el Señor está obrando. Nada más que Él obra de acuerdo a Él, a su propósito, a su voluntad, no como nosotros querramos ver o como nosotros pensemos. Entonces yo creo que ya ha habido varias veces que hemos visto que pareciera que no está pasando nada, pero no, sí pasa. Qué bendición la que tuvimos en el pasado culto, mis hermanos, el que Dios haya traído gente de lejos, que nos haya tomado en cuenta. No tomó en cuenta las iglesias grandes, las iglesias de acá, la de la esquina, de la derecha, de la izquierda, porque aquellos esto dicen que tienen la verdad. No tomó en cuenta casa de oración. Y eso nos debe de hacer sentir privilegiados. ¿Sabes por qué? Porque lo decíamos, yo estaba escuchando unas palabras que te puedo decir que no fueron mías, fueron del Espíritu. Que cuando personas vienen aquí y escuchan la verdad, ya no quieren venir. Quieren que les sigan endulzando el oído. Que les digan, mira esto y lo otro, ya te va a pasar esto, te profetizo aquello, y pura, aunque su vida esté en pecado y vaya rumbo ¿a dónde? Al infierno. Está tremendo, hermano. Pero vamos a seguir. Me llama mucho la atención el canto del hermano, porque decía unas palabras que yo las siento muy mías. Y sabes que eso que estaba en el último canto no va a suceder si tú no te alimentas de la palabra. Imagínate que llega la persecución. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe dónde se predica la verdad y dónde nada más de labios para afuera, dónde les endulzan el oído. Él sabe dónde los demonios, ya lo hablamos en la predicación de la oración, ellos saben dónde realmente se está intentando, está procurando, está haciendo lo que Él dice.
Aunque a los demás no nos guste, nos digan que somos aguados, que somos esto, lo otro. No. Nosotros estemos prestos y ahora sí que con la mirada fija, estemos concentrados en lo que Él nos diga. Si Él dice vamos, vamos. Si dice que no vamos, pues no vamos. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el tema de hoy le vamos a dar continuidad. ¿Te acuerdas dónde estábamos estudiando? El libro de los Hechos, capítulo 4, capítulo 16. Estuvimos estudiando la semana pasada del versículo 11 al versículo 40. No, perdón, estuvimos del 11 al 24, pero termina en el 40. Del 11 al 24. Entonces, como una manera así de rápida un resumen, mi hermano, porque hay puntos que quiero enfatizar, que solamente quiero agregar algo. Es el primero de que es curioso cómo el mensaje, por ejemplo, del miércoles nos habló acerca solamente de los ricos, de cómo les cuesta a ellos despojarse de pequeñas cosas que ellos piensan que son grandes, que son necesarias. ¿Cómo es que al rico dice que le va a costar mucho entrar al reino de los cielos? ¿Te acuerdas de la persona que te platiqué que dijo, yo me voy a llevar 50,000 varos, pues ahí viste allá, pues ahí tengo? Ellos piensan de esa manera, piensan que todo va a ser igual, hermano. Y no, allá no hay corrupción, allá no hay nada de lo que hay aquí, por eso es el reino de los cielos. Por eso solamente Dios va a llevar y va a arrebatar cuando Él venga, va a levantar del sepulcro a aquellos que intentaron vivir la vida como dice su palabra. ¿Por qué querer a Dios después de todo? Nada más porque nos sentimos mal en el corazón y ay, es que era mi pariente, pobrecito, mira cómo está llorándole. ¿Por qué querer llevarse a alguien que no quiso seguirlo durante toda su vida? Por el contrario, renegó. ¿Por qué querer llevarse un chismoso? ¿Por qué va a hacer? Va a llenar el cielo de chismes. ¿Por qué querría llevarse un enojón? Va a contaminar a todos allá con su mal humor. ¿Por qué quería llevarse así con todos los pecados? Se supone que ese es un lugar libre de pecados donde solamente van a estar todos los que nos esforcemos hasta el final siguiendo su palabra. Y yo creo que en este libro hemos visto desde Pedro cuando recibió el Espíritu Santo el poder, la valentía para seguir. ¿Por qué? Predicó la palabra poderosamente y ¿qué pasó? Lo encarcelaron. Luego lo volvieron a encarcelar. Pablo, que tenía todas las comodidades, él era la ley, porque tenía toda la autoridad. ¿Y qué pasó con él? Se volvió a Cristo y andaba tentando porque se dio cuenta de que estaba ciego, como decía la palabra. ¿Tú quién eres? ¿No tienes necesidad de nada? ¿Dices que no tienes necesidad de nada? Te voy a decir una cosa, dice Dios, eres un pobre, ciego, desnudo y desventurado. Esa es la situación de todos nosotros, hermano. Porque luego ellos dicen, no, yo soy el consejo, no, yo soy el que Dios me habla. No, hermano, Dios nos habla a todos. Pero cuando nosotros queremos como de que nada más a mí, como de que nada más yo tengo el don, no, yo nada más yo canto bonito, nadie ministra la alabanza como yo. Nada más yo predico bonito. Ay, empezamos a hablar, hermano, nos estamos apartando de la verdad de Dios. Entonces, Pablo de repente, mi hermano, dejó toda su comodidad y ¿qué? Se los zarandearon. ¿Qué le pasó? Allá en Iconio. ¿Qué le pasó en todos los lugares? Casi lo medio matan, ¿verdad? Ya lo estudiamos, está tremendo. Entonces muchos pueden decir, ay, yo quiero ser un evangelista, ay, yo quiero ser esto. Y el detalle es de que pocos saben lo que en verdad trae consigo un ministerio. Muchas veces solamente estamos viendo las partes bonitas, la bendición. Ah, mira, ya viste cómo bendijo al pastor. Ah, ya viste cómo el Señor bendijo al hermano que evangelizó. Ah, ya viste cómo bendijo, sí. Pero el que tuvo que aguantarse el hambre, el que lo golpearan, el que lo escupieran, el que lo sacaran, que cerraran la puerta, eso es parte de también, mi hermano. Entonces, pero nos queremos el ministerio para brillar. No nos damos cuenta que queremos brillar nosotros, no Él. Y la obra de Dios es para que Él brille. Tu vida, si Él tuvo misericordia de ti, ¿es para qué?
Para que Él brille en ti. No, porque a veces pensamos que le estamos haciendo un favor. Dios me escogió a mí porque acabé la serie. Porque acabé tercero de primario. ¿Verdad? A veces, no, está tremendo, mi hermano. Sin embargo, ¿qué Pablo? ¿Cómo lo aplacó? ¿Cómo le hizo saber su verdad? Dejándolo ciego. Entonces, necesitamos del Espíritu Santo, mi hermano. Sin Él, cuando, hermano, baje, porque ya estamos con unas antorchas y traen chapos y traen lanzas, piedras, resorteras y andan buscando al pastor. Escóndanme, mi hermano, imagínense. ¿Serían la postura de Pedro? A ver, échenme al pastor, échenme al predicador, échenme a los predicadores, échenme a los ministros. Y que de repente sean como aquel hombre que los seguía de lejos. Cuenta el Evangelio, el libro de los Hechos, que había hombres que los seguían de lejos, allá andaban nada más, pero no se metían con el pueblo, no se metían a las cosas de Dios. Uno dice que cuando Dios se echó a correr, que hasta la sábana se le cayó y corrió, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Otros, más cosas de andar diciendo que en el nombre de Jesús. Y andaban expulsando hasta que el demonio se les volteó y les dio una zarandeada para que no anden diciendo que nada más es porque sí. No, hermano, se necesita santidad, se necesita obediencia, se necesita amor por Dios. Si tú no tienes amor por Dios, en cuanto te sale la lengua, ya no vas a querer venir a la casa de Dios. En cuanto te hagan que de repente te apliquen, espérate, déjame saludar al pastor y te aplican la... No, ya no voy a ir porque no me saludó. Ahora, ¿tienes amor por Dios? Es necesario, mi hermano. Por amor a Dios vas a soportar todo. En la carta de los Corintios está escrito en el capítulo 3, versículo 4. La primera parte dice, el amor que es sufrido. Él sufrió todo por amor a ti. Él murió por ti. Y no murió de que nada más, ya me voy, ya me voy a ver. Se murió. No, mi hermano, sufrió. ¿Por qué nosotros no queremos sufrir nada por el maestro? Que es mínimo lo que vamos a sufrir. ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Lo que estaba por vivir Pablo y Silas no era fácil, mi hermano. Fueron a Filipos, ya vimos que predicaron, se encontraron con una mujer que no era judía. Pero ¿qué crees? Tenía billete. Y a ese punto voy. ¿Cómo han estado hablando las prédicas del dinero? El famosísimo Dios dinero. Y que para todo, ¿cuál es? No, necesito dinero, un préstamo, necesito esto, aquello, lo otro. No, la solución es que tú necesitas a Dios. Tú necesitas a Dios en tu vida. Imagínate que este es el control. Este es el control. Necesitas darle a Dios el control. ¿Por qué? Porque mientras lo tengamos, le cambias aquí, le cambias acá. Agarras las tijeras y esta parte no me gusta de las escrituras, se la cortas, toda tijería de tu Biblia. Entonces, está tremendo. ¿Por qué? Porque esta persona no era judía. Entonces dice la palabra que tenía dinero. ¿Por qué? Porque vendían telas costosas. ¿Cómo no siendo judía sin conocer la palabra de Dios tenía en su corazón? No andaba, ¿el diezmo es de Dios o no es? ¿Te has dado cuenta cómo pierden el tiempo en los codos queriendo justificar la maldad de su corazón con preguntas? ¿El diezmo todavía está vigente? No está vigente. Y empiezan a justificar. Hermano, cuando una persona viene y me pregunta del diezmo, yo puedo discernir si me está preguntando porque quiere saber o porque tiene avaricia en su corazón. Y casi la mayoría que tocan ese tema es porque tienen avaricia en el corazón. Entonces, como Dios de repente dice la puerta está abierta para quien quiere, el rico no puede entrar porque no cabe con todo lo que se quiere llevar. Sin embargo, el pobre, pues nada más con lo que tiene, entra. Está la historia de Lázaro y el rico. ¿Cómo está tremenda esa parte, mi hermano? ¿Por qué? Lidia no era judía, pero iba a escuchar la palabra de Dios. Y ahí está el primer punto que quiero mencionar, que no lo mencioné la vez pasada. ¿Será necesario un edificio para alabar a Dios? Ahí está la prueba de que no.
¿Dónde la lavaban? Ahí por donde estaba el río, al aire libre. ¿Por qué? Porque la iglesia no es el edificio, pero ahí se van a agarrar. Ay, por eso no voy a ir a los cultos, yo me congrego en mi casa, yo voy a hacer mi iglesia en mi casa. De ahí se empieza. El corazón es bien perverso, mi hermano, es bien engañoso, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? A veces ni tú conoces a tu corazón. Y de ahí se agarra y tuercen la escritura. No, la iglesia somos nosotros. ¿Qué se va a llevar Cristo cuando venga? Su iglesia. ¿Se va a llevar todas las paredes? ¿Se va a llevar el pizarrón? ¿Las bocinas? No, nosotros somos el templo de Dios. A nosotros es a quien Él va a llevar. Entonces, ¿cómo es de que Lidia no conocía eso, pero tenía en su corazón? Dentro de la misericordia de Dios, buscar a Dios. Cuando Dios se da cuenta de eso, tiene ya un momento exacto en el que se va a aparecer. ¿Para qué? ¿Qué dice la palabra? Abrirle su corazón y que entonces pueda recibir la palabra, clarificarle su mente para que se quite de toda la basura que piensa y reciba la palabra. Poderoso es el Señor, ¿verdad? Pero si no venimos, ¿cómo? Si no nos acercamos a donde se predica la palabra de Dios, ¿cómo? ¿Por qué? Porque el libro de los Hechos nos hace énfasis que es mediante los que Él escogió, mediante los que Él puso, mediante los que Él dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para la obra, apártame a Merenganito y a Pepito, porque lo voy a poner a predicar y él a dirigir la alabanza. ¿Te das cuenta? ¿Y a poco digo, allá desde su casa, apártame a quién? O sea, no es lo mismo alabar, mi hermano, en el templo, en la casa de oración, que alabarlo en tu casa. ¿Por qué? Imagínate que Dios quiere poner sus manos sobre ti. Ay, Dios también lo puede hacer allá. Sí, pero tú no te estás dando cuenta que estás acomodando toda tu conveniencia. Y eso es peligroso. Si aquí a veces no creen, menos estando fuera. Pero la importancia de cómo los verdaderos adoradores, porque está escrito que llegará el día que ni aquí, ni allá, ni en el monte, ni en la... Dice, solamente los verdaderos adoradores me adorarán en espíritu y en verdad. De eso se está buscando la palabra. ¿Qué? Aquí en donde, pues es que no tenemos dinero. Ahí está, por ejemplo, la obra de Oaxaca. ¿Tú crees que los hermanos, ay no, hace mucho frío, no vamos a poder alabar porque, ay, se me van a ensuciar mis níquel, se me van a ensuciar mis tenis, ay, no es que hace frío, no puedo, y estoy... Los hermanos no les interesa la circunstancia. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que no les interesa? Porque aman a su Dios. El amor a Dios es el motor que los impulsa a ir. Pecas, todos los días seguimos pecando y seguiremos pecando. Pero si no vienes a limpiarte. Entonces, es bien conocido cuando alguien realmente ora. Se le empieza. Es bien conocido. Es bien conocido cuando a alguien realmente le gusta estar en la presencia de Dios. Es más, ya está impuesto a estar en la presencia de Dios. Es bien conocido. Sin embargo, el predicador tiene que seguir predicando. Pase esto, pase el otro, pase todo. Entonces, ¿cómo es el primer punto? Lo que se necesita son corazones que amen a Dios. Lidia no se le había predicado, no nació siendo judía. ¿Cómo es que Dios veía ese amor por él? Escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír las canciones de Chente, el oír reggaetón, pájaras, o el oír la palabra de Dios. De ahí nace todo. ¿Qué predicaba Pablo? ¿Le estaba contando sus aventuras? ¿Le estaba contando sus testimonios? No, ¿qué hacía él? Él llegaba y él lo que quería hacer es predicar el Evangelio. No quería predicar otra cosa más. Cuando era necesario que Dios le decía, háblales de cómo te traje, lo hacía. Pero la tarea de todos nosotros es hablar el Evangelio. Imagínate que en esta oportunidad ahí al río, las mujeres ahí lavando, los judíos, y que les empezaran a contar sus aventuras.
Yo me estaba acordando de algo, hermano. Yo dije, ay, Dios mío, pero es que así somos, mi hermano. Hace tiempo en un ayuno, nos encerrábamos todos a un ayuno, mi hermano. Entonces ya empezaban a predicar. Y en esa ocasión, tomaron por sorpresa a las esposas de los pastores y dijeron, los pastores no van a predicar las esposas. ¿Saben por qué no nos avisaron? Se supone que siempre estamos en el más una esposa del pastor. Está siempre al lado de su amado, de su varón. Está siempre ahí. ¿Qué? Empapándose. ¿No crees que tendría palabra aunque la tomaran? Ahora sí que por sorpresa, ¿tendría qué? Es la esposa del pastor. La acompaña a todos los eventos, la acompaña a todos lados. Y de repente pasó una hermana, como pudo, sacó un mensaje, pasó a otra, nos empezó a contar un versículo y nos empezó a contar ¿Cómo Dios obra en su vida? Que cuando se encontró 50 pesos que no tenía dinero, que cuando tenía hambre y que no tenía dinero y que le llevaron un pollo. Y yo estaba risa y digo, ay Señor, yo esto siempre le digo a los hermanos que no anden contando sus patoaventuras, y esta hermana en ese ayuno, puras patoaventuras nos contó. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Hermana, cuéntenos más. Para eso sí estamos bien prestos, para eso no nos dormimos. Para eso nos sentimos como que ya nos queremos ir. Para eso sí queremos escucharlo. Pero lo que realmente te va a salvar eso. No. Pero lo que realmente te va a salvar, la palabra de Dios, ¿es a qué? Ay, está bien aburrida. Ay, ya me quiero ir. Ay, eso no la queremos escuchar. Imagínate si Pablo les hubiera contado sus patoaventuras. Y una noche, ay, me caí y ya no veí. Sí lo cuenta, pero date cuenta de todas las veces que Pablo, en todas sus cartas, solamente 2 veces cuenta su testimonio. ¿A poco no? En todas sus cartas, que entonces, de un 100%, un 99% es la palabra de Dios, lo que Jesús le decía, lo que le enseñó directamente a él, por revelación. Lo que él estudió, lo que él oyó de los demás apóstoles. Y un 1% hablaba de él. ¿A poco no? Imagínate. ¡Ay, voy a contar el testimonio del hermano! ¡El ungido! ¡El único! Y empiezan, ojalá, y así alabáramos a nuestro Dios cuando van a presentar al predicador. Al evangelista, el ungido, no ha habido nada. Y empiezan ahí. ¿Y qué es eso? Robarle la gloria a Dios. Sencillo. Llegaba Pablo, llegó Silas, estaba la bolita. Vamos a hablar de la palabra de Dios. Abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16, en el versículo 11 a 24. Y ya estaban ellos, empiezan a hacer el esfuerzo por buscar la palabra de Dios. Entonces, empezaron a predicar la palabra. Estuvo tremendo, hermano. ¿Sabes por qué? Porque dentro de eso te vas a encontrar con muchas circunstancias. ¿Te acuerdas de la mujer que le expulsaron el espíritu de adivinación? Qué tremendo, ¿verdad? ¿A poco sabías lo que estudiamos acerca de ese espíritu? Y fue algo así como que poquito. ¿Por qué? Porque cuando todos hablan de esa parte escritural, todos hacen énfasis a Pablo sacó el espíritu. No, mi hermano, el énfasis está en el poder del que viene. ¿De quién viene el poder? ¿De qué? De la palabra de Dios, de que no se distraían porque estaba una Virgen de Guadalupe en la esquina, que porque en la calle había una muerte. No se distraían con nada. El mismo apóstol Pablo dice, un ídolo nada es. Ya sabemos esas cosas, hermanos. No se distraigan. Los que tienen que sentir la presencia cuando tú caminas son ellos, no nosotros. Pero cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nos empiezan a enseñar que cuando lleguemos a una casa, que nos fijemos si tiene un elefante, un chango, que si tiene una banana y tantas cosas. Y vamos entrando y ojalá fuera de fácil quitarle la idolatría de esa manera. Pero mientras no se derribe, no se arranque de aquí del corazón, seguirán teniendo ídolos. Pablo lo sabía, y eso es lo que les predicaba, cómo venir a Cristo. Tanto les predicó que ¿qué? Dice la palabra, nuevamente como con Cornelio, que toda la familia se bautizó.
Y cuando se hablaba de toda la familia, no nada más eran los primos, los sobrinos, los hijos, los papás, no. Incluía a los esclavos, a los siervos que tenían. O sea que sus siervos, los que les ayudaban y les servían, más toda la familia que se convirtieron al Evangelio. Gloria a Dios. ¿A causa de qué? Del poder del Evangelio, no de nuestras historias. Y lo hemos dicho. Es bueno cuando ilustras lo que está en la Escritura para que lo entendamos de una manera más clara. Eso no estamos hablando de eso, no, estamos hablando cuando yo te voy a contar mi historia. Que a veces contamos unas partecitas para ilustrar, pero no, hacemos el énfasis en la palabra. Entonces, se hace el énfasis en de que como Pablo, y nosotros tenemos el mismo espíritu, y empezó, y cuando sale Chucky, patitas porque las quiero a correr. Ojalá y cuando se te aparezca un demonio tengas la postura que tenía Pablo. Porque no solamente pasaba y no lo pelaba, te das cuenta que dice que pasaba la oración y esos son siervos del Dios Altísimo que te anuncian el camino de la salvación. Y te das cuenta que él no dijo, que hay un demonio, lo siento, mi espíritu. Te das cuenta que no te habla nada de eso, que pasa la oración y la escucha. Vuelve a pasar al día siguiente, la escucha, hasta que le calentó el lonche. Te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. No declaró, no amarró, no ató, no desató, nada. Así de simple. ¿Por qué? Porque el enemigo a veces usa verdades para estropear la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Te imaginas si Pablo desde la primera vez lo hubiera sacado? Imagínate que los que cuidan la cárcel están por turnos, 24 horas. ¿Hubiera alcanzado al carcelero de Filipos? Pero Dios sabe quién es el que él ya tiene, él tiene su plan. ¿Qué tal si le tocaba al satanista y no? Todo iba a pasar, la hora de Dios iba a derrumbar. Encarcelados, ¿quién iba a seguir predicando? ¿Dios puede abrir la cárcel? Sí, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Juan. Pero no son los puntos que es expandir el Evangelio. Seamos bien cuidadosos con eso. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? El espíritu de adivinación, cómo daba ganar dinero, de dónde venía ese, a qué estaba imitando, a lo que nos vamos a encontrar por donde quiera que andemos caminando. ¿Y qué pasó? A final de cuentas los encarcelaron. ¿Pero qué? En el momento exacto, el día exacto, a la hora exacta, para que ellos hablaran, ¿a quién? A las personas que Dios ya tenía en su plan que les iban a hablar. ¿Te imaginas si Pablo se dirigiera por su corazón y no por el Espíritu? No pasaría eso. Si nosotros nos dirigimos por nuestro corazón, no vamos a cumplir con la obra de Dios. ¿Será nuestro plan mejor? Es que yo creo que si voy ahí vamos a ganar a todo. ¿Será mejor el plan de nosotros que el de Dios? Al menos yo te digo que el mío no. El de Dios siempre va a ser mejor que mi pensamiento y que su plan. Total, hermano, que entonces los llevaron al calabozo, los encarcelaron y les dieron de lo. ¿Te has dado cuenta que cuando encarcelaban a los siervos de Dios, cuando crucificaron a Jesucristo, cuando lo arrestaron, todo fue de la peor manera? No es como que lo llevaron ahí a las 8 de la tarde. No, lo golpearon. O sea, si de repente los narcotraficantes cuando agarran a alguien lo meten y le dan sus tehuacanazos, lo meten al tambo y así, ¿te has dado cuenta que a los siervos de Dios que la Biblia registra les hicieron cosas horribles? A muchos nada más los encarcelan y tantan, no. A Pablo y a Silas, ¿qué les pusieron? Un cepo. ¿Cómo tenían los pies? Así levantados y abiertos. No podían descansar. Era doloroso con el tiempo, cuando pasaba el tiempo. Entonces, ¿pero qué pasaba con ellos? Seguían manteniendo la confianza en su Dios. ¿Qué se necesita para poder? ¿Qué hubieras hecho tú, mi hermano, si te hubieran encarcelado? O sea, sacaste a un. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos estaba enseñando? Le quitó el pecado a una persona que lo tenía. Un espíritu entra porque le abriste es una puertota al enemigo de nuestras almas. Es por pecado. ¿Por qué entró? Porque hiciste pecado.
Por eso entró un espíritu. Entonces, le hizo un favor. ¿Y qué pasa? Los golpean y aparte los encarcelan. Pablo tenía un as bajo la manga que no quiso usar, hermano. Por eso yo hablaba de la sabiduría que Dios le da a sus siervos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo mismo que Pedro. La de los Thundercats, ¿no? Y le mocha la oreja. Pablo usó la sabiduría de Dios y guardó ese as bajo la manga. Por eso te voy a decir cuál es ese as. Entonces, dice el versículo 25 del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 16, Hechos 16. Si me ayudan al hermanito. ¿Cómo se llama mi hermano? Es que me quedé con el apodo del soldado. José, el hermanito José. Entonces, 16:25, hermano. Vamos a Reina Valera. Entonces, ya te hablé así como que de una manera bien breve y abarqué el contexto. Entonces, los encarcelaron, ¿por qué? ¿Robaron? ¿Golpearon a alguien? Los encarcelaron por predicar la palabra de Dios, así como te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Cuando vas a ir con la marcha gay, están ahí los de la comunidad LGHRQ y están haciendo ahí unos intercuenderos, gritan y esto y lo otro, patean, pintarrajean las paredes, y tú vas en paz y les predicas la palabra y te pegan, y aparte de eso, te meten a la cárcel, porque estás violando sus derechos. Son los mismos tiempos que pasaron ahí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a poner a chillar? Ay, nosotros el evangelio ya no quiere. Ay, no, pobrecito de mí. Papi, ven, sácame. ¿Qué vamos a hacer? Acuérdate de esta parte. ¿Qué? Haz lo mismo que hizo Pablo y Silas. Fíjate lo que dice. Ya los habían encarcelado, es el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. ¿Cantaban qué, mi hermano? Himnos a Dios. ¿Te has preguntado cómo son los himnos a Dios? Porque en estos días ya cualquier pedagogo dice que es el salmista. El salmista Eminem. Llega un pedagocho, hijo del diablo, que se le ve la colita, se le ve la trompota de lobo y eso, pero ay, se canta una canción que dice Dios y ya se convirtió fulano, merengano, el futbolista, el cantante. A mí luego me dicen, ¿ya viste que ya se convirtió? Ay, uno se hace bien chipocludo con la palabra, mi hermano. Yo le digo, si en un año yo lo veo que sigue caminando rectamente en santidad y sigue alabando a Dios, sigue componiendo cantos, le creeré. Porque mucho más porque se cantó una canción que dice Dios, que le hablaba a Dios. ¿Cuál Dios? Al Dios de las tinieblas. Y está el Dios Altísimo. Entonces, todos se lo creen. ¿Y qué? Y que fíjate cómo es el diablo bien astuto. Empiezan a comprar discos y empiezan a ver a tu le ponle ahí en YouTube, en YouTube, ponle allí miles de visualizaciones. Y la prédica que puede salvar tu vida y que te puede limpiar tu corazón, que puede hacer que Chucky saque, esa no la quieres. 3 visualizaciones. Ve las prédicas que te ofrecen. ¿Cuántos quieren prosperidad? ¿Cuántos quieren ser sanos? ¿Cuántos quieren que Dios repare sus matrimonios? ¿Cuántos quieren? Miles de visualizaciones. Pero cuando está la prédica que te dice qué es lo que tienes que hacer para parecerte a Cristo, 3 visualizaciones, 4 visualizaciones, 5 se van. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, himnos. ¿Cantaban qué? Himnos son cantos que hablan de Dios, exaltan a Dios, alaban a Dios, adoran a Dios. Gloria a Dios. Y aquí hemos cantado muchos himnos de eso. Dice, y los presos los oían. ¿Qué más les quedaba, no? Precisamente Dios en su divina providencia hizo las cosas en el momento exacto, el día exacto, a la hora exacta, para que todos los demás estuvieran ahí. Ahora, aquí hay una pregunta. Si tú estuvieras en el lugar de Pablo, ¿qué harías a la medianoche? Yo te voy a ser bien sincero, yo estaría bien dormido. Reniegue y reniegue. ¿Que dónde está mi Dios? Ayúdame, Señor, ayúdame. Yo no me ayuda, ayúdame, Señor.
Es lo que yo estaría haciendo, hermano. Tengo que ser sincero, no voy a no, yo también estaría cantando. No es cierto, hermano, no me engaño. Yo estaría renegando, aguantando vara a lo mejor. ¿Y sabes qué es lo curioso, hermano? Que todos aquí nos han pasado una de situaciones bien difíciles. Y dentro de que estás renegando, de que te estás quejando, de que estás pecando, quejándote para con Dios, por su divina misericordia, bendito su santísimo nombre, aquí estamos sentados escuchando la palabra de Dios. ¿Era la fortaleza de Pablo? ¿Era la sabiduría de Pablo? ¿Era la habilidad de Pablo? No. ¿Era qué? Su Santo Espíritu. ¿Ves la importancia del Espíritu Santo? Pero dentro de los parámetros bíblicos. Porque si no, nos podemos parecer. ¿Te acuerdas de que te dije del oráculo de Delfos? Donde según tomó ciertas ideas la del espíritu de adivinación. Y que de repente pasaba, se sentaba en la silla, ponían los vapores y le empezaba a hacer así. ¿Y qué? Adivinaba. ¿Qué pasaba? Se le metía el diablo. ¿Qué es lo que pasa en estos días en las iglesias cristianas? Entre más se vea, ahí sí está el poder, ¿no viste? Sacó la lengua hasta. ¿A poco no, hermano? Está tremendo, ¿verdad? ¿De dónde viene eso? De las cosas del diablo. Pero nada más porque lo hacen en la iglesia cristiana se cristianizan. No. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Poderosos del Señor. Entonces, los presos estaban escuchando. Ves que vamos caminando en el metro, llevas tus audífonos y ¿qué vas? Yo sabe como David. Pero David es de la Biblia, no David de las mañanitas. Es otro David, porque de la Biblia no es. Tremendo, ¿verdad? Pero tú sabes que mucha gente sí piensa allá afuera que es David, el de la Biblia, el que, ¿cómo no? Si ahí está la Biblia que David compuso las mañanitas y David como de que, ¿yo qué? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Quién es el único que puede abrir puertas y que nadie puede cerrar? ¿Quién es el único que cierra puertas y que nadie las va a poder abrir? ¿Quién es el que va a abrir las puertas de los cielos pero nadie las va a cerrar para todos aquellos que quieran entrar? ¿Quién es el que va a cerrar la puerta del infierno y que ya nadie va a poder salir? Solamente Dios. ¿Qué quiere decir? Había esclavos, había encarcelados, había matones, violadores, todos los malhechores que te puedas imaginar, ahí estaba. ¿Qué quiere decir la Escritura? Que Dios iba a abrir las puertas para el que quiera cruzar del otro lado. ¿Qué? De la esclavitud, del pecado. ¿A dónde? A la libertad. Gozosos del Señor, ¿verdad? Al instante se abrieron todas las puertas. ¿Qué quiere decir? Que el Evangelio, cuando nosotros lo predicamos, es una puerta que se abre para la salvación. Es una puerta que se abre ¿qué? Para la libertad. ¿De qué? Para todos los que quieran. No dijo, y se abrió la puerta solamente de Silas y de Pablo, porque eran sus siervos. Como muchos pastores y muchos ministros en estos días dicen, no, si yo me voy de la iglesia, Dios se va conmigo porque yo soy el escogido. Muchos piensan así. No, hermano, yo hablo por casa de oración Chimalhuacán, fuente de agua viva. Si yo me fuera, Dios trae otro mejor que yo. Por eso le digo, Señor, yo sé que no soy indispensable. El indispensable eres tú. Si se va el que canta, Dios trae otro que cante y mejor. La lista es grande, la lista es larga, así que cuidado, hermano, no descuides tu relación con Dios, no descuides tu lugar con Dios. La otra vez hablamos, si ahorita tienes un lugar sentado, no sé qué hará tu Señor, llenes tu casa y tengas que escuchar desde allá afuera. Y digas, híjoles, ¿por qué no fui cuando Fuente de Agua Viva estaban apenas empezando? Al rato vas a tener un ministerio, ay, yo quisiera estar ahí ministrando, y ahora nomás desde allá afuera andas escuchando. Y luego todavía vas a decir, yo canto mejor que ese que está cantando. ¿Ves cómo es de perverso el corazón?
Se abrieron las puertas, ¿para qué? Para que todo aquel que quiera salir de la esclavitud del pecado, salga. ¿Qué es lo que hicimos ahorita? El hermano leyó un versículo bíblico, empezó a hablar del Señor, a ofrecer el culto al Señor. ¿Qué hizo el hermano Patricio? Cantó. ¿Se echó una de chente? ¿Unas norteñas? ¿Mundanas? ¿Los tigres del norte? No, hermano. ¿Qué cantó? Cantos que nos hacían ¿qué? Mirar a Dios. ¿Qué pasa? En la alabanza se abren puertas, mi hermano. Pero si tú vienes, ay, no me gusta. Ay, ustedes van a cantar las mismas. La puerta está ahí, hermano. No la abriste tú, no la abrimos nosotros. Las abrió Dios para el que quiera salir del pecado, el que quiera ser libre y tener la plenitud. Pero no basta con eso, mi hermano. Si estás encadenado, ¿cómo vas a salir? Porque acuérdate que, o sea, fíjate cómo dice, abrieron las puertas. ¿Qué dices? Patitas, porque las quiero usar. Pero falta otra cosa. ¿Estás libre? ¿Realmente estás ligero, hermano? Para poder salir. Hay muchos que no pueden salir porque traen un cepo. Están atados, tienen cadenas. Pablo y Silas tenían cadenas, tenían un cepo. ¿Y qué pasa? Aunque ellos quisieran salir, no podían salir. Muchas veces pensamos que nosotros, porque nos hacemos en la casa, porque hacemos en la esquina, en el parque, eso, lo otro, que nosotros hacemos todo, mi hermano. No, es Dios el que nos liberta, es Dios el que rompe esas cadenas. No somos nosotros que por nuestras obras. Y aquí viene ahora sí que la controversia, no es por nuestras obras. Entonces quiere decir que me puedo portar como se me pegue mi gana, que si quiero voy al culto, que puedo hacer esto o lo otro. No, hermano. Una vez que tú vienes al Señor, que el Señor sales por la puerta, que Dios te cambie tu corazón, que naces de nuevo, ya no naces sintiendo lo mismo. Ya sabes que la piedra está ahí y ya no te vas a tropezar con la misma piedra. Porque ya sabes que está ahí y que fue puesta ahí para hacerte tropezar. Pero es Dios el que lo hace, no nosotros. Dios abre la puerta, pero ¿cómo caminabas? ¿Cómo salías si traes cadenas? ¿Cómo viene el rico con bolsas llenas de dólares? Y no cabe, pero no la suelta. ¿Qué le pasó al joven rico? ¿Sigue los mandamientos? Sí, señor. Soy de una cristiana. Yo soy hijo de pastor. Yo soy esto, lo otro y aquello. Obedezco, crecí. Estuve en la escuela dominical, tantas cosas. Ah, sí, te hace falta algo. Veo que traes maletas con tantas cosas y que te van a estorbar. ¿Por qué? Porque angosto, ¿qué? Es el camino. Pero el rico piensa que como está acostumbrado a la comunidad, que todos hacen lo que él quiere porque tiene dinero, piensa que va a ser ancho el camino para que pase. No, es angosto. Te has puesto a pensar que es tan angosto que vas a tener que despojarte de todo lo que tú crees que es valioso y entrar solamente tú. ¿De qué le servía que las puertas se abrieron? Las puertas están abiertas, mi hermano. A la venida de Cristo las puertas se abrieron, se rompió el velo y la puerta está abierta. ¿Para qué? ¿Sabes por qué? Hermanos, hoy quiero invitarte que a partir de hoy, cuando acabe el culto, el altar está libre para que vengas a hablar con tu Dios. El altar está libre para que tú vengas aquí. Si tú vas a ir donde estás, eso es cosa tuya. Aquí está. ¿Y qué decía una de las partes escriturales? Que cuando vayas a la casa de Dios, te acerques más para oír. Pero es cosa tuya. El altar, Cristo. Cristo lo puso al alcance de cualquiera. Si no vienes es porque no quieres. Si no quieres estar cerca de Dios es porque no quieres. No creas que yo digo, no, dentro de la denominación, mi hermano Juan Carlos no nos invita. Hermano, ya estudiamos cuando se rompió el velo, lo mencionamos seguido. Tú puedes acercarte al lugar santísimo cuando tú quieras. Por eso Cristo murió en la cruz. Pero ¿qué pasa? Ay, no es que siento esto, ay, no es que lo otro, ay, no es que... Precisamente para que dejes de sentir eso, acércate al Señor, mi hermano.
Poderoso es el Señor. ¿Y qué dice? Dios sabía, porque Dios es Dios, Dios sabía que no bastaba con abrir la puerta, sino con quitarle las cadenas para que pudieran cruzar la puerta y entonces, ¿qué? Ser libres. ¿A poco no? ¿De qué sirviera que la puerta estuviera abierta si estoy encadenado y no puedo ir? No, nuestro Dios tiene todo, su control es perfecto, su plan, los momentos precisos, perfectos y exactos. Ese es mi Dios, perfecto, preciso y exacto. Es el Dios de casa de oración. Aquí no te vamos a ofrecer milagros al por mayor. El mayor milagro que te ofrecemos aquí es que Él viene aquí a casa, a su casa, a la que Él levantó, a la que Él sostiene, y que te puedes encontrar con Él. Lo demás, ¿qué? Él te lo pondrá por añadidura cuando sea el momento. Continuamos diciendo, las cadenas de todos, ¿a raíz de qué? De un himno, de himnos que cantaban Pablo y Silas. ¿O acaso dijeron, yo declaro y esto y lo otro, y hago a todos los demonios y los... ¡ay! Que terminó amarrado él, más amarrado que los demonios? No. ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios. Nada más, mi hermano. ¿Por qué, hermano, se complica la vida? A ver, hermano, todos siguen un trapo de aceite, porque si no, no van a poder entrar en el Espíritu como yo entro. No, hermano, alaba a tu Dios. Algo de... Dios nos hace la vida más fácil, pero nosotros queremos ponerle a fuerzas algo. Es tan simple como si Cristo murió en la cruz del Calvario por tus pecados, derramó hasta la última gota de su sangre para que fueras libre, pero tú a fuerzas quieres ir de rodillas a la basílica. ¿A qué? A hablar a alguien que no te oye, ni te ve, ni te puede palpar. Pero vienes a la iglesia, le cantas al Señor. Cuando yo a veces estoy con las manos levantadas, hermano, parece que pasará esto. Nuestro Dios está aquí, hermano. Yo le digo, Señor, si me encadené con algo de paz por el mundo, quítamelo, porque quiero estar libre para alabarte. No, es que la alabanza no es así, no. Empiezan a ponerle tantas... ¿Por qué somos tan complicados los humanos? Dios nos da todo bien fácil. Ya fue hecho el sacrificio, pero ¿qué? ¿Qué si no tenías un trago de aceite? ¿Qué si no ayunas 7 días? ¿Qué si no haces todo? ¿Por qué? El humano es ritualista por naturaleza. Él siempre quiere hacer algo extra. O sea, Dios nos da todo fácil. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron nosotros? Nada. ¿Qué hizo Pablo? Sí, alabaron a su Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros en las circunstancias difíciles? El que está alegre, ¿qué dice? Cante himnos. ¿A poco no? La alabanza es porque estás alegre, pero si tú estás todo jetón, ¿por qué? No tienes la alegría de Dios, algo te está faltando. Ah, pero no fue una de Chente o de Luis Miguel, ¿verdad? Porque es así. Te agarras, ¿verdad? Pero para Dios no quiere dar un brinquito, no quiere levantar tus manos. Cuando ibas al fútbol, ¡olé, olé, olé, olé! Pero para Dios no te atreves a hacerle así. Estás esclavizado, tienes cadenas, hermano. Eso no tiene nada que ver con seriedad, no tiene nada que ver con que soy reservado. No, hermano, no te engañes. Desde los cantos que estaba cantando el hermano, alegría. Los coritos, siempre hay muchos de ellos tienen una parte donde dicen que el pueblo de Dios alaba alegre, está alegre, el pueblo de Dios. Uy, sí, hasta me fui para atrás de alegres que están. ¿Ahí está el pueblo? Gloria, 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 gloria. No, mi hermano, se gozaban en la alabanza. Tanto que Dios que recibió ese incienso, la tierra tembló. ¿Por qué? Dice el Salmo que ante la presencia de Dios, la tierra tiembla. ¿Qué decía? Cuando Dios llega, ¡pum!,
Se abren las puertas de los esclavos. Cuando Dios está ahí, se rompen las cadenas. Nada que ver con que soy serio, con que no, de que me enseñaron. No te vayas, hermano. ¿Cómo vamos a cantar algo que no sentimos? Por eso cuando están los cantos y el pueblo de Dios alababa así, yo, ¡gloria! Porque siento esa alegría, estoy entendiendo el canto. Pero si no entiendo el canto, ¿cómo? Los quiero verla en el próximo culto alabando a Dios así. Acuérdate que no es para mí, es para Él. Dale lo mejor. ¿No crees que se merece lo mejor de nosotros? Poderoso es el Señor. Entonces, no son pocos ni pequeños los consuelos de Dios, mi hermano, para sus siervos que sufren. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir tantas cosas. Cuanto más felices son los cristianos, escucha esto, cuanto más felices son los cristianos verdaderos, porque hay cristianos falsos, hay verdaderos maestros y hay falsos maestros. Dice, cuanto más felices son los cristianos verdaderos que sus propios enemigos. ¿Qué sabían los que les pusieron el dedo de chismosos para que encadenaran y vinieran a la cárcel a Pablo? A final de cuentas, estaban enojados, tienen amargura. Eso no es razón de felicidad, es lo contrario. No son felices, por eso son así. Pero ellos piensan que son felices, dicen que son felices, se engañan, inyectándose. ¿Cómo se llama la que te duerme? El líquido que te duerme, anestesia. Se inyectan anestesia para dormir su corazón, su conciencia. Pero cuando se acaba el efecto, ahí andan otra vez. Huyen, ¿cómo dice la palabra? Huyen sin haber quien los persiga. Por eso yo digo que piensan que Chucky va atrás de ellos. Desde lo profundo y desde las tinieblas debemos clamar a Dios. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuando estamos en la iglesia nada más? No, hermano, cuando estés en circunstancias difíciles, aquí es donde chocaste. Que te la boca, habla. A Dios le encanta escuchar hablar a no tu boca. Porque esta vez nada más es de aquí para afuera, pero para adentro, todo lo contrario. No, a Él le encanta escuchar a porque está hablando desde lo más profundo de ti. No hay lugar, no hay tiempo que sean malos para orar si el corazón va a ser elevado. ¿A quién? A Dios. Ningún problema, por penoso que sea, debe impedirnos alabar. Al contrario, tienes un problema, alábalo con más ímpetu, con más ganas. ¿Por qué? Tú vas a ver que te vas a sentir libre. Tal vez el problema no desaparezca al instante, pero déjaselo a aquel que puede obrar en ese problema. Se demuestra que el cristianismo es de Dios, en que nos obliga a ser rectos con nuestra vida. El rico piensa que con dinero todo lo puede comprar. Lidia sabía que no, que ella tenía posición, pero que le hacía falta algo. Ese era Dios. Muchas veces nosotros, no, es que esto, lo otro y aquello, renegamos y decimos y lo otro. Hermano, vamos a orar por usted. Mira, ¿para qué quiero eso? Yo quiero que me ayuden. Estamos dando lo más poderoso. ¿Por qué? Yo no puedo ayudarte, pero mi Dios sí puede ayudarte. ¿Y cuántos testimonios no habrá de que muchos como que menospreciaron la oración, pero mediante la oración Dios les puso los medios? Tremendo, ¿verdad? Versículo 27. Despertando el carcelero, ese era el que Dios quería. Por eso fueron los tiempos perfectos, el día perfecto, en el turno perfecto, que Dios permitió que encarcelaran a sus siervos. Si tú te pasa algo, hermano, y vas a dar a este lugar a donde sea, hermano, no te aflijas. Es con un propósito. Siempre grábate, porque estoy aquí, con un propósito. Y empieza a voltear a ver a tu alrededor.
Y Dios te va a permitir ver cuál es el propósito del por qué tú estás ahí, aunque te hayan metido a la cárcel. A Pablo y a Silas los metieron a la cárcel. ¿Y tú crees que ellos sabían el propósito? Tal vez lo desconocían, pero cuando empiezas a ver las circunstancias, empiezas a ver, ya entendí. Dios me puso aquí porque quiere que le predique su palabra al carcelero. Pero él lo hizo al nudo de acomedido. Dios me trajo aquí, la voy a predicar. ¿Qué hicieron ellos? Cantar, esperando el momento que Dios les dijera, por este te traje. ¿Qué sigue diciendo? Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Qué tremendo para alguien que no conoce a Dios, no sabe de las cosas de Dios como hablábamos, pensando que los presos habían huido. Tremendo. Versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, esto es gritando, diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Cuando Dios está al control, todo está en orden, hermano. Pero si Dios no está ahí, ¿tú crees que los presos iban a estar? No, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Pero yo me imagino que al ver que tembló y se abrieron las puertas, nomás se quedaron así, sin saber qué hacer. Corro, grito, me tiro, chillo, ¿qué hago? Todos estaban ahí, ¿qué? Perplejos. Poderosos el Señor. Pablo gritó fuerte para que el carcelero lo escuchara, mi hermano, y hacerle obedecer, ¿qué? Que lo que Dios le dio no se lo podía quitar a él mismo. No te hagas daño. Todas las advertencias de la palabra de Dios contra el pecado, ¿qué iba a hacer el carcelero? Iba a pecar, quitándose la vida. ¿Qué es lo que muchas veces cuando venimos aquí Dios nos empieza a hablar? Nos empieza a advertir que no hagamos eso. Somos como el carcelero. Ay, hice esto aquí, mejor me mato, me tiro al metro. No ha pasado nada, hermano. El que te está engañando es Satanás, que te está diciendo que ya no tienes perdón, que ya... No, hermano, no te dejes engañar. Clámale a Dios. Ahí estamos nosotros los predicadores, nosotros los hijos de Dios. Hermano, no hagas eso. Todo sigue igual. ¿Pero qué? Tú te estás ahogando en un vaso de agua pensando que te estás ahogando. No, ya se acabó todo, ya no tengo perdón, ya Dios me va a expulsar. No, hermano, no te dejes engañar por el enemigo. Por todas las apariencias y todas sus aproximaciones tienen esta tendencia. ¿Qué? A cometer suicidio. Tremendo. Hombre, mujer, no te hagas daño, no te hieras, porque nadie más puede herirte. Pero a veces el enemigo nos engaña, es tan astuto que nos engaña. Es como que lo mira, ¿ya viste qué trae? Hermano, ¿qué trae allí? ¡Ay, es una araña! Oye, quítamela. Te dejas engañar. Aún tú viendo que no traes nada, ahí está, se te fue para la espalda. No sientes nada, pero te dejas llevar por lo que te dicen. ¿A poco no? Santo. Mejor ni llegues porque te van a regresar. El jefe anda bien enojado. Ya no voy a trabajar, no, ya voy, ya chafeo. No, enfrenta la situación. Dios contigo, ¿quién contra ti? Hombre, mujer, no te hagas daño, no te quieras, porque nadie más puede herirte. No peques, porque nada puede herirte sino precisamente tu propio pecado. Aún con referencia al cuerpo, se nos advierte contra los pecados que lo dañan. Hermanos, si tú ya estás todo tatuado, ya eras cholo antes de venir a Cristo, pues ya ni modo, tampoco te voy a alabar a que te quites todos los tatuajes. Yo que tenía un tatuaje, mi hermano. Pero yo sentí de parte de Dios, sentí que Dios me decía, quítalo. Y me despojé, me quemé, y se me quitó el tatuaje. Y algo por ahí andan que andan diciendo, no, tienen que quitarse todo. Imagínate que se tatuó hasta la cabeza, todo quemado va a andar, porque no, hermano. Pero a veces somos, ¿qué? Caemos en el legalismo. Que no hagas esto, que no hagas lo otro. Pero hermano, ahorita que tú estás aquí, a partir de hoy, no te tatúes, no dañes tu cuerpo, no dañes el templo de Dios. Imagínate, esta es la casa de Dios. ¿Cuál sería la reacción de Dios si de repente llegaras tú y te sientes grafitero y la grafitera es toda? ¿Cuál va a ser ahora sí que
¿Qué es lo que Dios va a pensar cuando vea su casa? O sea, la amarillita, la bien bonita, y que ahí Jesús te ama. La cara de Jesús aquí. Y de este lado, un salmo. ¿Qué va a pensar Dios? Tremendo, ¿verdad? Bueno, eso es aquí en la casa de Dios. ¿A ti te parecería, hermano, que alguien de allá fuera a vivir y grafiteara la casa de Dios? Yo sí me rasgaría las ropas. Bueno, ¿qué dice la palabra? Que el cuerpo, nuestro cuerpo, es el templo de Dios. Si a ti no te gusta que fueran a tu casa y te hicieran así te desordenaran, a Él menos le gustaría que hicieran eso como su templo. Poderoso es el Señor. Versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Esto me suena así como que Pablo se estaba viendo en el espejo, tembloroso, ¿no? Primero ahí acostado con los pies en el escritorio. Ahí, yo soy el mero, yo tengo las llaves. Y en el temblor, ¿y qué? Como Pablo, en el caballo. Y de repente, ¿qué? Tirado y temblando. Señor. Yo creo que Pablo dijo, mira, así estaba yo igualito, todo tembloroso, tartamudo, pero bueno. Y se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿por qué él hace esta pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Yo estoy seguro de que el carcelero sabía que tenía ahí encerrados a siervos del Dios Altísimo. ¿Por qué? Porque saben por qué fueron encarcelados. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el carcelero? Se dio cuenta de que todo era vano, todo era vanidad, que en realidad él necesitaba ser salvo, que no porque él fuera el carcelero tenía el control de todo, no, que hay un nivel más alto donde él no tenía nada. ¿Qué sintió su alma? Le habló y le dijo, necesitas la salvación. Pero ya me remojé, perdón, ya me bauticé, porque muchos solamente se han remojado. ¿Qué le habló? ¿Qué necesito para ser salvo? A ver, déjate cuento mi testimonio. ¿Verdad que no encaja? Le voy a contar cómo vine a Cristo. ¿Verdad que no encaja? ¿Qué dice? Versículo 31. Y ellos dijeron, a ver, espérame un ratito. Hermano, cuéntale su testimonio. ¿Verdad que no encaja? ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Qué dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Ya había testimonio porque Lidia se había convertido junto con toda su casa. Cuando hablaba de su casa, volvemos a lo mismo. No solamente eran los familiares, eran hasta los siervos, los criados. Pablo ya lo había visto. ¿Qué le decía? Cree. Ay, a ver, vamos a regresar con... ¿Qué necesito para ser salvo? ¿De verdad quieres ser salvo? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Le dijo Pablo eso. En los demás ejemplos que Cristo, le dijeron los apóstoles algo así. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? A ver, repite conmigo. Señor Todopoderoso, me arrepiento. Acaba la oración. Ay, ya recibí a Cristo y otra vez se va la maldad. Sus pies lo siguen llevando a la maldad. A ver, repite conmigo esta oración de fe. ¿Le dijo Pablo eso? ¿Es bíblico andar diciendo a la gente que si quieren recibir a Cristo en su corazón? No es bíblico. Es bíblico que le digan, repite conmigo esta oración de fe. O sea que yo tengo el poder. Sí, porque tengo la autoridad, la palabra dice que nos daría autoridad. No, hermano, no malinterpretemos las cosas. ¿Qué es lo poderoso? El Evangelio. Lo que les aburre a los demás, eso es lo que salva. El Evangelio de Cristo. ¿Y de Cristo qué? Crucificado. ¿Por qué ¿Por qué hasta ahorita ya son como 5 o 6 ejemplos y ninguno ha dicho que repite la oración de fe? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Por ahí en un video, hermano, de Elon Musk con un grupo que es cristiano y le están preguntando cosas de Dios y Elon Musk se queda. No, pues es que como todo buen pensador empieza a razonar. ¿Tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Ni siquiera, pues si Cristo quiere hacer bien y yo también, ni siquiera lo dice, sí, no,
a ver esto, lo otro, aquello, ¿no? Tal vez gane más dinero. Puedo extender mis negocios al mundo cristiano. Y como los cristianos son bien, disciernen, sí quiero. Ni yo le creí, hermano, y ya, lo aceptó, ya lo tenemos. ¿Tú crees que va a ser salvo por eso? Pero es lo que hacen todos los evangélicos, todos los cristianos de estos días. Andan ofreciendo así como si estuvieran en su poder, en su mano. Cuando dice creer, se está refiriendo a qué? Venir a la casa de Dios, escuchar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, someterse a la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, honrar a Dios y muchísimas cosas más. Tengo una prédica por ahí donde vamos a hablar acerca de qué es creer en Dios. Qué poquito, ¿verdad? ¿Quieren hacer una oración? Ya con eso. Y ellos piensan que ya con eso son salvos y que van a seguir cometiendo pecados y siguen siendo salvos. ¿Todo por qué? Porque los evangélicos de estos tiempos piensan que así. ¿Quién sabe de dónde habrán sacado eso? Porque de la Biblia, hasta el momento hemos visto que ninguna parte habla ni siquiera algo parecido a eso. Poderoso es el Señor. ¿Qué dijeron en 31? Creen en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y tu casa. 32. Y le hablarán de sus patoaventuras. ¿Así dice mi hermano? Y les contarán sus testimonios, los que vieron en tu yugo. Y les hablarán de los testimonios del infierno, de los 6 que fueron al infierno y no fueron al cielo. Les andarán hablando de sus visiones. ¿Te das cuenta cómo está pero si desordenada la iglesia evangélica, cristiana evangélica de estos días, hermano? ¿Por qué? Porque aquí es donde ellos aprovechan y empiezan a contar sus visiones, sus sueños, el que Dios les dijo que no les haya dicho, y que Dios nada más me habla a mí, y tantas cosas. ¿Qué dice? Creer en el Señor Jesucristo, serán salvos tú y toda tu casa. ¿Cuál es la única manera de creer en el Señor Jesucristo? Predicándoles su palabra. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que traes en tus hombros? Imagínate que te encuentras un moribundo. Dios te pone en el momento exacto, a la hora exacta, en el día exacto. ¿Qué le vas a decir? Haz esta oración de fe. ¿Te imaginas si cuando llegaras a la presencia de Dios? ¿Por qué le dijiste que hiciera una oración de fe? Es que eso me enseñó mi pastor, eso me enseñaron en la escuela bíblica. ¿Quieres ver dónde está? Sí, Señor, voltea abajo. Santo Dios. Está tremendo, ¿verdad? Te predican los demás predicadores eso, hermano. No, pura emoción. Que ver, alégrate, brinca, salta, corre, revuelve. Predican puro de eso, hermano. ¿Y qué no predican? Pero predican santidad. Traiga su falda larga, hermano. No se corte el cabello, no se pinte. Varones, pongan su corbata. Andan predicando puras cosas, puro legalismo de ese tipo. ¿Por qué no les predican esto? Esto salva vidas, esto cambia corazones, esto transforma mentes. Poderoso es el Señor. Les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Último versículo, 34. 33. ¿Cuál es la consecuencia si predicamos el Evangelio, mi hermano? Fíjate cuál es, 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Quién? El carcelero. Le estaba lavando las heridas a Pablo y a Silas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ay, yo se me voy a bautizar, pero si se bautiza mi papá primero. Ay, yo se me voy a bautizar, pero si se bautiza primero mi primo. ¿A poco no? ¿No has escuchado eso? No. El orden de Dios, aquí la predicaron primero al carcelero. ¿Quién fue el primerito que dijo? ¿Quién es el primerito que debería de llevar la bandera? La cabeza. O el que escuche la palabra es el primerito, nada de que, ay, sí, yo me bautizo, pero si traes a mi marido, si traes a mi esposa, si traes a mi abuelito, que es bien tremendo. No, si Dios te está hablando a ti, bautízate tú.
límpiate. ¿Por qué? Porque Dios no puede usar vasos sucios, sino limpios. Poderoso es el Señor. ¿Se bautizó quién? Primero Él, viéndolos todos, porque sí es cierto, voy a seguirlo. Yo también quiero. ¿Tuvieron que andarles diciendo que se bautizaran? ¿Tuvieron que andarles diciendo a cada rato, ¿cuándo se va a bautizar? ¿Cuándo esto? No, la palabra les hizo sentir y muchos lo sienten. Les dijeron que se pusieran, no, solitos, yo quiero ordenar mi vida. ¿Qué? Cuando al que es obediente le urge ponerse a cuentas con Dios, porque no sabemos en qué momento podemos partir. No sabemos en qué momento nos llama a darle cuentas. Digo, hay muchas iglesias que están tras de ellos. Yo no soy niñero de nadie, mis hermanos. Yo les predico la palabra y tanta es mi confianza en la palabra que la decisión te corresponde a ti. Cuando tú quieras ponerte en orden, el único beneficiado eres tú, el único perjudicado eres tú. ¿A poco no? Somos perjudicados, somos beneficiados. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda la casa de haber creído a Dios. Gloria al Señor. Qué pachangón, mira, pachangón cristiano, sano. Aquí hemos tenido comida, así que estamos ahí. Come y come, plática y plática, que luego hasta nos enseñamos lo que estamos comiendo. ¿A poco no? Pero bien contento. ¿Después de qué? De haber escuchado la palabra de Dios. ¿Después de haber qué? Alabado a nuestro Dios. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? La gracia que convierte cambia el lenguaje de la gente al de la buena gente y de los buenos ministros. Luego hay ministros que andan hablando cada barbaridad, groserías, palabras de triple, no de doble, de triple sentido, pero son ministros, son cristianos de veras. Qué grave es la pregunta del carcelero, ¿verdad, hermano? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué quiere decir eso? Que él sabe que está perdido. Yo creo que tú has escuchado alguna vez a alguien que te ha dicho, oye, ¿cómo puedo leer la Biblia? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? ¿A poco no, mi hermano? ¿Y qué le dices tú? Te voy a contar mi testimonio. ¿Quieres hacer la oración de fe? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Ahora sientes la responsabilidad de ser un ministro auténtico del Señor. Pues está apacándose así, como los pavos reales, esponjándote. Ahora sí tienes la carga, la responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Qué grave pregunta cuando alguien te dice, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Cómo voy a ser salvo? Y tú, vea videos en YouTube, busque en YouTube. ¿Acaso aquí dice que escogieron, después de que murió Judas Iscariote, dijeron, a ver, ¿quién va a reemplazar al apóstol? YouTube. ¿No, verdad? ¿Qué dijo el Señor? Fulano y fulano, y echamos las suertes. ¿Qué dijo? 5, 7 diáconos. Apártame a Pablo y así, no dijo, vaya a nivel tuyo. Qué grave es esa pregunta, hermano, cuando alguien no sabe cómo ser salvo. Su salvación se convierte en su gran interés, por eso pregunta. Lo que yace más cerca de su corazón es lo que antes distaba más de sus pensamientos. Está preocupado por su alma preciosa. Todas las almas son preciosas, hermano. Todas veamos las cosas como las ve nuestro Señor. Todos son preciosos para Él. No porque me caiga gordo, quiere decir que no es precioso para mi Señor. No, su alma es preciosa. Pero Satanás también quiere esas almas. Los que están enteramente convencidos de su pecado y verdaderamente interesados en su salvación, no lo van a pensar 2 veces. Antes de que les digan, ellos ya dieron el primer paso, yo me quiero bautizar. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Pero entregar tu vida a Cristo es
es que vas a empezar a obedecer los estatutos y mandamientos. Y el bautismo es un mandamiento. Aquí está el resumen de todo el Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú. Si los criados eran parte de la casa del carcelero, ¿cuántos están en tu casa, mi hermano? Tus primos, tus sobrinos, lejanos y cercanos, todos ellos, mi hermano. Yo me acuerdo cuando llegaba la familia y yo decía, mi casa está creciendo. ¿Por qué? Porque ahora, a los que son casados, la familia de mi esposa también es parte de mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Poderoso es el Señor. ¿Alguien trabaja en tu casa? Gloria a Dios, es parte de tu casa. Puedes ser salvo, salva, por creer en el Señor Jesucristo. Aquí está el resumen de todo el Evangelio. El pacto de gracia en pocas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. ¿Qué se necesita para ser salvo, hermano? No vayas a iglesias, no tienen la verdad, somos nosotros los únicos, ¿no? Crean en el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Y dónde me encuentro? Te invito a casa de oración. Yo sé que estás pasando circunstancias bien difíciles, sé que te está yendo en feria, pero te invito a que te encuentres con aquel que te puede salvar y con aquel que te puede ayudar en esa necesidad. Vamos a orar, mis hermanos, a darle gracias. Señor Todopoderoso, el altar está libre, mis hermanos, no tengan miedo, no se van a quemar. Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, tienes el control de todo. Yo te doy gracias, Señor, porque